Pleno Vale, Jorge Chema, ¿qué tal estáis? Pues muy Pues muy, bien. muy bien, encantado de estar contigo nuevamente. Como siempre, lo primero, muchísimas gracias a los dos. Vamos a hablar de la actualidad de Oriente Medio, que hay muchísimo de lo que hablar. Se habla mucho de los misiles balísticos que mandó ayer Irán hacia Israel. Jorge, voy a empezar por ti, que valores eso, pero es que no solo ha pasado eso, también hubo un ataque yihadista en Israel. Mm. Israel bombardeó diferentes puntos como Irak, Siria, los hutíes. En Líbano, o sea que es que hay mucho de lo que hablar y bueno, cuéntame un poco qué balance haces de en qué momento se encuentra la tensión en Oriente Medio. Bueno, yo creo que esto ha escalado. Primero, creo que Irán ha caído en una trampa, que es realizar un ataque sobre Israel como el de ayer, que hay que ponerlo hay que analizarlo dentro del contexto. Es decir, esto es como desgraciadamente o favorablemente, es como los terremotos, ¿no? Un terremoto en Nepal, 4.500 muertos. Un terremoto en Japón, 14 heridos. Un ataque de 200 misiles balísticos sobre cualquier país, un montón de muertos, heridos y demás. Sobre Israel, no tenemos cifras hasta este momento de muertos y heridos, Del pero creo, bombardeo, del sí, bombardeo sí, solo ha habido un muerto sí, y era yo un palestino. he visto el vídeo. Y era un palestino. Eh, Murió más gente en el atentado yihadista interno Con un fusil, con un rifle. que en el ataque con los misiles, ¿no? Pero bueno, esta vez Irán sí ha realizado un ataque muy importante. ¿Qué va a traer esto? Bueno, ahora Israel tiene la puerta abierta. Yo creo que ahora mismo el que está trabajando más, y dirán, bueno, usted, ¿qué está diciendo usted? El que está trabajando más es Estados Unidos, para hacer de flexo, de muelle entre Israel y que no realice un ataque devastador sobre Irán. Creo que hay actores que están en silencio, como son Rusia, como es China, pero hay un actor interesante que está en silencio, que es Arabia Saudí. ¿Y por qué está en silencio? Porque esto le conviene. Es decir, si Israel ataca Irán y destroza su potencial nuclear, mejor para la zona, mejor para Arabia Saudí. Y por tanto, hay países que mantienen una neutralidad eh, porque ya conocen a Israel y saben qué ocurre cuando les atacas. Y ahora habrá que esperar, pero creo que no mucho, porque yo creo que está en entredicho el potencial de Israel y eso no se lo va a permitir. Por tanto, hoy decía Biden que no apoyarían un ataque de Israel a todas las instalaciones nucleares de Irán. Pero miedo me da que si Biden dice eso, no sea eso lo que van a hacer. Es decir, van a devastar. Yo creo que Israel tiene potencial para atender a tres o cuatro frentes. A Irán le tiene ganas y ahora le ha dado el motivo. Es decir, mm, por tanto, les atacarán. Hezbollah, el Líbano, Yemen, esos son elementos mucho más fáciles. Aunque el otro día estuvimos hablando de esto, Chema, Hezbollah es una cuestión compleja. Hezbollah no es Hamas. No, ¿verdad? Hezbollah es como un ejército en varias situaciones geográficas. Aunque hemos visto que en el Líbano, perdón, en Siria, los ciudadanos salían a la calle a felicitarse del ataque a Hezbollah. Es decir, tienen amigos y enemigos, pero no es solo un grupo terrorista, es una facción política eh, y está ubicada en muchos puntos geográficos y por tanto hace crecer el espacio
al que tiene que atender Israel. Yo creo que lo principal a analizar, Alberto, es que esto no forma parte de un problema local, esto forma parte de un problema global, de un enfrentamiento entre China, Rusia, Irán y Estados Unidos y sus aliados. Y en ese enfrentamiento, cuando empezaba, decíamos que la estrategia iba a ser abrir puntos de fricción en diferentes eh, posiciones geográficas en el mundo para que Estados Unidos tuviera que dividir su esfuerzo. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? Seguro que después de esto saldrá el Sahel o, o en el mar de China tendremos líos. Al final están poniendo en duda la supremacía de Estados Unidos en este nuevo mundo, ¿no? Y deberíamos los ciudadanos concienciarnos de que se juega mucho en esto. Entonces no deberíamos de tener dudas que en Oriente Medio, en Oriente Próximo, ¿no? Los malos son los que son y los buenos son los que son. Y para eso solo hace falta ver algo que es fundamental. Y yo a tus seguidores le diría, mira, métanse ustedes en Google y busquen fotografías de los años 70 de Siria, del Líbano, de Irán. En los años 70 en Irán las mujeres iban con minifalda y Sí, sí. hoy van con una cosa negra que se llama burka y que no se le puede ver ni la cara. En Afganistán también iban vestidas como occidentales y hoy no pueden hablar en público. Esto es lo que ha traído el islamismo radical a la zona. Miseria, atraso. mm, no se puede decir otra cosa. En cambio, si vemos fotografías de Israel de los años 70, pues no se diferencian de las de hoy, salvo la moda o la de la época, como se diferenciaría en cualquier país europeo. Por tanto, Irán es la parte mala y Israel es la parte nuestra, la que defiende. Y creo que está Irán probando a intentar destruir Israel desde varias posiciones de ataque, pero creo que se equivocan, porque han despertado una bestia que no sé si van a ser capaces de pararla, creo que no. Mm. Yo diría respecto de los ataques que vimos ayer, la verdad que fue un día para mí muy intensivo. Los que estáis en el grupo de alerta lo pudisteis comprobar, porque Sí. ya antes de que empezaran a impactar los misiles, ya estaba diciendo, bueno, esto está pasando, están lanzando, van a lanzar, han lanzado, en fin. Fueron 200 misiles balísticos de diferente tipo. Creo que hay de dos tipos. Pero bueno, 200 misiles balísticos hipersónicos. Tened en cuenta que no tardaron más de 10 minutos en recorrer los 2.000 kilómetros. O sea, estamos hablando de cohetes pues, que superan la velocidad del sonido, más o dos más. Pero bueno, estaríamos ahí en ese segmento de misil. De los 200 lanzados, que fueron dos oleadas, además están grabadas las dos oleadas. Una de las oleadas que hay, de las que hay imagen para poder hacer inteligencia de imagen, es un avión que está alguien grabando desde un avión cómo se están lanzando. Es decir, se sabe la posición exacta desde donde lanzaron incluso los misiles, una de las posiciones. La cúpula, o sea, el Arrow 1 y los Arrow 2, la cúpula de hierro y la onda de David, más los sistemas que se pusieron cooperativos, los americanos y Jordania, consiguieron abatir o neutralizar, en este caso, 181 misiles, 181. De los otros, hoy sí, Israel ya ha reconocido dónde impactaron en dos instalaciones militares sin que hayan causado especiales perjuicios para sistemas de tal. Es verdad que en una había aviones de un tipo y en otra había aviones de otro tipo, lo cual quiere decir porque hay información suficiente como para lanzar esos ataques.
Y hay uno que a mí más me preocupa, uno de los impactos que se producen en el Negev, al sur, porque afectaría, de alguna manera, o habría caído muy cerca, o afectaría, eso no lo ha confirmado Israel, pero sí que tenemos por fuentes abiertas que habría caído muy cerca de Dimona. Dimona es, digamos, la instalación nuclear más importante de investigación. Se supone que ahí puede haber incluso alguna de las armas nucleares de las que dispone Israel. Es un ataque que de no existir, o sea, si este país, Israel, como señalaba Jorge, para que veamos, para situarnos en un lado correcto, ¿no? O poder decidir en qué lado estar, o, vamos, sin ser, en fin, sin llevar la bandera, pero ¿en qué lado estar? Estamos ante un país que se preocupa de la seguridad de sus ciudadanos, pero no porque tenga una policía, porque tenga un magnífico servicio de inteligencia, tal, que también, por supuesto, sino porque ha creado una cultura de seguridad, empezando por la autoprotección. Nos encontramos con una sociedad disciplinada frente al riesgo. Suenan las sirenas, las alarmas y cada uno va a los refugios más inmediatos. Todas las viviendas de los últimos 30 años o más incluso se han construido ya con la obligación de tener un búnker en la propia vivienda. Y eso hace que la gente, cuando se avisa de que van a caer misiles, todo el mundo vaya adentro. Claro, cuando se produce el ataque terrorista en el tranvía al sur de Tel Aviv, en realidad es otro municipio, pero prácticamente es Tel Aviv, Jaffa, nos encontramos con un individuo y un compañero que salen con un fusil, con un arma militar, por cierto, que no era el AK-47 tradicional, sino que creo que era un arma americana, por lo que he podido ver. Y ellos son capaces de matar a más gente que los 200 misiles balísticos, como bien señalaba Jorge. O sea, pensemos que para nosotros, yo por ejemplo, que mi tema es, sí, bueno, la conflictología, etcétera, pero mi tema es sobre todo el terrorismo. ¿Ya? Pensemos que la asimetría le da a David la capacidad de vencer, de hacerle más daño a Goliat. 200 misiles balísticos, es una burrada, o sea, es una burrada. Si eso cae sobre ciudades donde la gente no tiene búnkeres, pues habría matado seguramente a miles de personas. Y en cambio, este tío con un fusil, hasta que lo abate, bueno, se dice que ha sido la policía, pero en realidad lo que hemos visto, lo que hemos podido ver en, en, en fuentes abiertas, es que sí, la policía le pega tiros a uno, pero son civiles armados los que rematan al otro. ¿Eh? O sea, que fueron los propios israelíes, los poquísimos que había en la calle. ¿Por qué? Porque se produce prácticamente de forma simultánea al ataque y las alarmas sonaron en prácticamente todo el país, todo el país. Por lo tanto, yo saco dos cuestiones. Irán, para conseguir esto, para estos objetivos, desde luego parece un ataque como diciendo, ojalá y no matemos a nadie, a ver si nos podemos escapar después. Me explico, ¿no? Pero lo cierto es verdad que no se va a escapar después. Irán es un actor que ha frenado unos planes geopolíticos y estratégicos de varios actores muy importantes en la zona y del hegemón mundial de momento que es Estados Unidos. Y yo creo que la respuesta de Israel se producirá en el momento que tenga que producirse, es decir, en el que ellos vean conveniente, y los objetivos serán los que tengan que ser. Irán teme que se afecte sobre todo a sus extracciones petrolíferas y gasísticas. Hay un puerto ahí que si lo atacan, Se acabó. se acabó toda la salida del petróleo de Y Irán. Y luego además, lo que decías, solamente hay también te instalaciones. interrumpo un minuto. Sí, La cúpula de hierro hay algo que la gente debe entender también, que es importante. No intercepta todos los misiles. no, no. Aquellos cuya trayectoria saben que no va a impactar en terreno, en ciudad que haga Vital. daño y tal, ese pasa.
y de hecho hay uno de los misiles explotó muy cerca de la sede del Mossad, que hizo un socavón importante, porque es la segunda vez ya que intentan atacar la sede del Mossad, ¿no? Hombre, es que para ello, más allá de todo el backup que existe en el servicio de inteligencia, backup, por utilizar en fin, un sinónimo que no, es decir, que la inteligencia, instalaciones, datos, recursos humanos y demás, no están concentrados exclusivamente en un centro, sino que hay unos sistemas redundantes que permitirían, si se produce un ataque en un sitio, permitirían continuar con la inteligencia. Israel lleva ya muchos años en esto y tal. Luego está el Shin Bet, que no ha sido atacado, que es la inteligencia interior. La inteligencia en Israel no es solo Mossad. El Mossad es la marca que conocemos, pero el Mossad está integrado a su vez por unidades, por unas Sí, fuerzas especiales. la MAN del O sea, ejército, tiene un muchas cosas. servicio Pero muy en poderoso. definitiva, yo lo que, para terminar la reflexión, lo que venía a decir es, primero, nos encontramos, hemos confirmado una vez más, que Israel tiene unas capacidades tecnológicas de inteligencia de señales, una cooperación internacional coadyuvante a sus intereses, que le permite, desde el momento en que las plataformas empiezan a movilizarse en Irán para las lanzaderas a moverse, le permite hacer sonar las sirenas para proteger a su pueblo. Primera cuestión. Un país que ha implementado en la cultura de la ciudadanía, la cultura de seguridad, algo que aquí llevamos 20 años o 30 años hablando en España y sigue sin haber cultura de seguridad. Primera cuestión, y defensa. Segunda cuestión, desgraciadamente tuvimos que ver un ataque terrorista asimétrico, puro y duro, terrorismo puro y duro, al estilo que hemos visto en otros países y demás, que es incluso más eficaz, y permítaseme la expresión, por supuesto, en causar daños a las personas en fin, más que un ataque con 200 misiles balísticos. Eso ya sería para reflexionar. Y por último, hay gente que se empeña en decir que esto es un ataque de Israel. Esto es un ataque de respuesta de Israel, lo que vamos a ver. Pero es que también respondió a la anterior ocasión. En abril, Irán lanzó 136 misiles a Israel también. Por lo tanto, hemos de saber que, como decía Jorge al principio, o cuando estábamos a punto de entrar, aquí estamos con un país que es Israel, que es el único que en los últimos 50, 60 años ha mostrado su capacidad de enfrentar 3, 4 y 5 frentes a la vez, que en estos momentos es capaz de plantearle respuestas a un país como Irán, de plantearle respuestas a un país, a un grupo terrorista que es más fuerte que el propio ejército del país en el que ellos están metidos, como es Hezbollah, que es capaz de sacudirle a Hamas en Gaza, que es capaz de sacudirle y responderle a Siria, Los, que es capaz de responderle a las milicias chiitas de Irak. Es que son muchos frentes, ¿eh? Y esto lo que nos tiene que hacer ver, o lo que tiene que hacer ver es, oiga, algo tiene, aquí en mi tierra se dice, algo tiene el vino cuando lo consagra, cuando lo bendice. A Israel, como decía la mano derecha, la que nos comentaba el otro día nuestra compañera desde Israel, eh, decía el ayudante de Yizar Rabin, eh, nuestro petróleo ha de ser nuestra inteligencia. No solamente la inteligencia operativa, antiterrorista, securitaria, sino la inteligencia. Una sociedad inteligente, una sociedad con conocimiento. Y eso Israel es lo que es. En los países de alrededor no existe eso. En los países de alrededor no hay democracia. En los países, yo este fin de semana hablando con gente muy razonable que se compadecía de los que sufrían, y yo el primero, yo también, pero yo hablaba de que la guerra tiene el lenguaje que tiene. Yo le preguntaba al final, vale, de acuerdo, eran más familiares míos y tal, gente profesores y tal, gente con un nivel cultural elevado y tal. Digo, vale, de acuerdo, vamos a tomar una decisión finalista. ¿Tú dónde irías a vivir? ¿A Gaza? ¿A Palestina? ¿Te irías a vivir donde estuviera gobernando Hezbollah? ¿Te irías a vivir a Siria o irías a vivir a Israel? Si tuvieras que tomar una decisión, sí o sí, de irte allí. Está claro.
se irían a Israel. Lo tenemos claro, ¿no? Porque tú y yo lo hemos hablado siempre en esos términos. Yo lo tengo clarísimo. Es decir, al final yo creo que tenemos que... Yo me pregunto, ¿dónde está Bardem diciendo que esto que hace Irán también son crímenes de guerra? Porque claro, el resultado no son miles de muertos Pero porque porque se protegen. por la capacidad de defensa que tiene Israel. Claro. Israel es un país que vive con un síndrome permanente Del asedio. de estar en permanente posición de ser agredido por todos los que le rodean. Entonces, cuando uno va a territorio de Israel, ve cómo con total, ¿cómo decirlo? Con total naturalidad, chicas militares van con su fusil colgado por la calle y están en Y una de la mano terraza con el novio que también va con el fusil. y están en una terraza tomándose. Además, espero que esto no se tome en el mal sentido. Chicas muy guapas, porque las israelíes son mujeres muy guapas. Y van con su fusil colgado y De eso, uniforme, de y es, uniforme. y eso absolutamente natural. Entonces, ¿por qué? Porque viven permanentemente amenazados. Entonces, Israel no ha generado ninguna guerra desde que se fundó el Estado de Israel. No sé. Ha respondido a los ataques de todos y ha ganado siempre. Sí, sí. Algo hay que decir. Israel es un país con menos de 10 millones de habitantes y unos cuantos premios Nobel, unos cuantos. Es Sí, sí. decir, es que yo no sé qué más se puede decir. Yo querría vivir como en Israel o como en Gaza, como en Israel o como en Siria. Pero a ver, ¿qué locura es esta? Y que salgan los progres con un discurso permanentemente de ataque a Israel. Pero Israel, ¿qué tiene que Los, hacer? los, ¿Dejarse matar? los pijiprogres, porque son Sí, los unos progres. niños pijos, entre otras cosas. Y Pero sobre que, todo, gente que luego, cuando tiene que nacer su hijo, se va al hospital del Monte Sinaí, un hospital claro, judío, que es el mejor seguramente, uno de los mejores que hay pero en Nueva York. no solo al hospital, sino que reserva 4 habitaciones. Claro. Es decir, vivimos como los pijipobres, pijiprodres, vivimos como millonarios, pero defendemos a los pobres niños de Israel. A ver, y los pobres niños a los pobres niños de Palestina, perdón, y los pobres niños de Israel, y los pobres niños de Ucrania. Pero voy más allá, y los pobres niños de Bangladesh, o de Sudán, O o de de Eritrea, Angola. o de Eritrea, ¿Qué o de pasa? Malí. ¿Dónde están esos pobres niños? Eso no importa. Claro, Están a la moda. Están a porque la la moda. moda es hablar en contra de Ahora Israel. lo que toca es hablar de esto, pues vale. Claro. Pero os comentaré también alguna cosa, alguna cuestión. Hoy se ha producido, hoy ha habido enfrentamientos con gente de Hezbollah, en el sur de Hezbollah, en el sur del Líbano, en esa franja que prácticamente pareció, yo dije, parecía pactado, es lo que dije el otro día en la tele, y la gente lo cogió como si, no, es que en el momento en que se va a dar la orden de entrar en los carros de combate, 2 minutos antes, se repliega el ejército regular libanés de la frontera hasta 5 kilómetros, y yo creo que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que vimos ayer en varias ciudades libanesas, donde los libaneses, que recordemos, hay cristianos, hay judíos, hay drusos, hay cristianos maronitas, en fin, pues en algunas ciudades o pueblos fueron a por los de Hezbollah y a algunos les dieron unas palizas tremendas, una sesión de paloterapia bastante importante, las imágenes. ¿Por qué? Porque en el Líbano no es Hezbollah. La gente se cree que el Hezbollah es una milicia de dentro del Líbano que suministra ayuda. No, no, no. Es algo que está implementado artificialmente dentro de lo que era Líbano. Líbano en los años 70, miremoslo también, lo que era Líbano. En los años Era 60, la Suiza un de Oriente paraíso. Medio, ¿no? Claro. Entonces, Hezbollah puede ser que encuentre, allí me lo decían ayer mismo, me lo decía gente que vive allí, que es española, dice, aquí quienes van a tener que, como decimos en Murcia, cagar las plumas,
¿eh? Van a ser los propios de Hezbollah dentro de la población libanesa, que están de ellos hasta las narices porque son conscientes de que lo único que les generan es problemas. Esto es lo mismo que le pasó al padre del rey Abdalá de Jordania cuando metió a los de la OLP y terminaron organizándole en los 70 una guerra civil. Por eso Por eso no quiere saber nada. cuando Israel comenzó el tema de Gaza, el primero que salió fue el rey de Jordania A mí no me diciendo, los metéis. a mí mí no me no los me metéis metéis. ni uno. Bueno, y ahora vamos a saber qué ha pasado entre la entrada a Líbano en esos primeros. ¿Y por qué esos 5 kilómetros nada más? ¿Por qué? Pues porque ahí hay una mezcolanza de Hezbollah, Yihad Islámica Palestina y algunos restos de Hamas y algún grupúsculo más de los que se mueven ahí. ¿Y qué ha pasado? Pues que han entrado, ha habido varios soldados muertos, un grupo no menor de soldados israelíes muertos en los combates muy en el sentido estricto de lo que decía el otro día Israel. Vamos a por unos objetivos que tenemos muy claros y que tenemos que sacudirlos porque son un peligro para el norte de Israel. ¿Y qué ha pasado con los arsenales que han encontrado? ¿Qué ha encontrado Israel dentro de esos arsenales, en los edificios y en las casas y tal? Material bélico nuevo o seminuevo, pero material ruso. Material ruso. Por eso cuando decía Jorge, esto no es una guerra local. Esto es una expresión más de una dinámica de unos actores internacionales que quieren que quieren forzar a una maniobra de diversión de los Estados Unidos y de Occidente en general. Coincido con eso. Sería, Sí. yo creo que, Chema, lo que está en juego es que el orden mundial surgido del final de la Segunda Guerra Mundial cambie. Y hay dos polos. Y nosotros, esto yo lo he dicho a modo de chiste, pero por hacer gráfico el ejemplo, yo si me da, y yo soy gallego, que yo, a ver, los gallegos de comer entendemos un huevo, y de comer y de beber, pero que por hacerlo gráfico, si me das a elegir entre hamburguesa, mm, De un burger. de un burger, rollitos de primavera y otras cosas venidas de Rusia, yo hamburguesa. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Porque aquí hay algo que debemos tener claro, y es decir, el concepto de nuestro mundo es que lo importante es la persona. En el concepto del mundo que nos quieren imponer, China, Rusia y demás, lo importante es el conjunto. Pero cuidado, no nos Pero, engañemos. ojo, un conjunto deshumanizado. El conjunto en sí. Es decir, el conjunto como conjunto, donde la persona importa tres narices. Es Importa más, de la persona se puede prescindir claro, importa en beneficio el del conjunto. objetivo del conjunto. Entonces, ese es el mundo que queremos para nuestros hijos. Yo no. Oiga, miren, enséñennos fotos de la Rusia de los pueblos. Y si yo les dijera que en muchas casas no tienen retrete y tienen que salir a defecar A a la la letrina calle, de fuera a un agujero. esto es lo que queremos para nuestros hijos, yo no lo quiero. Yo seguro que a muchos de los libaneses, si le das a elegir volver a aquellos años 70, Ya, firmarían ahora mismo. lo firman. El problema es que dejaron entrar a toda esta basura de islamismo radical y han jodido el futuro, han jodido el país. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Eso? ¿Bardem qué quiere? ¿Ir a vivir a Palestina? Pero vive en Hollywood, cojones, no vive en Palestina. No, ni ¿Qué, vive qué vaya a ni hacerla? vive en Tinduf cuando defiende al Polisario. O sea, ellos van, Es lanzan una cara 4 dura. discursos, en fin, que ponen a la gente enardecida, pero ellos se van al día siguiente. Una pregunta. Sí. Que habéis hablado de Rusia. Con el ataque, con los ataques a Siria, ¿puede de alguna forma Rusia ayudar con tropas a Siria o eso no se tiene en mente? Mientras no toquen Tartus
que son vamos a ver, la gente se puede creer que lo que estaba defendiendo Rusia al apoyar a Assad era el propio Assad. A Rusia le importa un pepino a Assad y el día que pudiera dejarlo caer, lo dejará caer. Rusia está defendiendo el acceso a las aguas cálidas al Mediterráneo a través de su base de Tartus y la que abrió precisamente durante la guerra de Siria. Si nos creemos de verdad que Putin estaba haciendo de hermanita de la caridad de Assad, sepamos que no. Él lleva sus intereses. Y ciertamente la base de Tartus es muy importante, porque además históricamente Rusia siempre ha querido tener una salida a las aguas cálidas por el Mar Negro hacia el Mediterráneo, y ya no te digo, Tartus es que está conectada, está en el Mediterráneo. Por lo tanto, que sepamos que el día que Putin tenga que dejar caer a Assad, pues lo dejará caer. Jorge, tú conoces más esta historia, es decir, de verdad, yo cuando escuchaba el único que sabe lo que está haciendo, digo, sí, que sabe lo que está haciendo para él, para sus intereses, para la teleología de sus objetivos finales. Y que Pero, además pero que ya estuviera apoyando a Assad porque te da, que no, que pero no. que además Israel ya ha atacado objetivos en Siria. Claro, Por eso. ayer mismo, Damasco, Nos ha cortado pelo. claro, Y Rusia ha mantenido silencio porque, porque es un actor que participa en el desorden mundial, pero pero tiene que mantenerse en la sombra ante ciertos claro, episodios. entonces aquí participa a través de proxies, enviándoles armamento y demás. Aunque yo creo que Rusia no está para mandar mucho armamento. Me da a mí la impresión. Ni para mandar muchos soldados, ¿no? Ni para mandar muchos soldados porque las levas que está queriendo sacar no las saca y las va a sacar a tortas, me Bueno, parece a mí. hace un mes decretó una leva de 180.000 chavales y antes de ayer otra de 135.000. O sea que al final se van a Veremos, meter los 300.000 o de los 300 a los veremos 400.000. qué factura le pasa eso a nivel de población, porque ahora mismo es fácil entenderlo, están sacando, A la gente de el- Siberia, de no sé claro, dónde. están sacando los Mm, del este eso es. para ir a la guerra, pero en el momento en que no te lleguen y Va a tener que sacar todo el mundo. tengas que tirar de la población de tus grandes ciudades, a ver cómo responde esta gente, ¿no? Y estamos ante un país que volverán a decir, usted es que es antirruso. Sí, claro. Bien, tiene usted razón. Pero además, soy antirruso, pero pongo elementos sobre la mesa. Estamos hablando de un país en el que una viuda se le regala un abrigo y ya está compensada por la muerte de su marido en el frente. Y esto Sí, no me sí. lo invento yo, es así. Sí, sí. Entonces, claro, cuando hablan de las sanciones económicas y tal, yo me río mucho porque le afectan al pueblo ruso. Y yo digo, ¿a qué pueblo ruso te refieres? ¿Al de San Petersburgo, al de Moscú? Kaliningrado, eso es una Claro, cosa. Eso es una sí. Rusia. ¿Le afecta a la Rusia Salte a interna? 20 kilómetros de San Petersburgo y mira cómo está Rusia. No, a la Rusia interna no le afecta porque ya no le pueden faltar más cosas. ¿Qué le vas a quitar? El gas, ¿qué gas si no tiene? El retrete, ¿qué retrete si lo tiene fuera? Es decir, la comida, ¿qué comida si cada día es un día de sobrevivir? Sí, sí, así es. Entonces, claro, estamos a veces hablando de un desconocimiento tremendo sobre lo que es este país. Y yo creo que veremos, porque ahora llega otra vez, a pesar de que hay expertos militares que no les gusta el término, pero es un término que históricamente hemos visto, la guerra. Es decir, ahora llega otra vez el general invierno. Ajá. Y en el general La invierno, Raputicia y el general invierno. Ahora ponte. ahora se paran las operaciones militares. Mete un carro tú en todo ese terreno hábil para plantar de todo. Y yo tengo que decir, esto lo digo aquí por curiosidad, mi suegra me había hablado muchas veces de que eh, los productos agrícolas de allí no son como los nuestros, que saben a cámara frigorífica, ¿no?
y decía, no, es que allí los pepinos, por ejemplo, tenemos unos pepinos que tú los cortas y huele a pepino. Y yo decía, bueno, a ver, Como, mi, como los mi- que mi suegro está nos hemos haciendo, criado en el campo y claro, sabemos a qué olía un pepino, a qué olía un mi, su- tomate, de digo, verdad. mi suegra me está haciendo propaganda aquí. Pero mi suegro, que regresó hace poco de allí, se trajo estos productos y es verdad que, oye, cortas el pepino y toda la cocina huele a pepino. Y yo me los como a mordisco, Claro, porque es una yo con un cosa poquito de sal, tremenda, ya ¿no? está. Bueno, pues toda esa tierra hábil para la agricultura tiene una tierra especial. También es especialmente jodida para que avance por ahí un carro de combate o para que avance un cañón autopropulsado. Entonces, ahora se va Acor- a paralizar todo otra vez. Acordémonos del primer invierno de la guerra, que lo único que sabían moverse allí eran los de allí, evidentemente. Y se esclavaba un T-69 ahí en medio de un barrizal. Ojo, un carro de combate, un carro de combate potente y Que tal. pesa Y, unas cuantas toneladas. que, y la gente abandonaba el carro con todo dentro, no destruía el material, que lo normal es que le tires una granada dentro y por lo menos que aquello no se lo encuentre. No, no, iba un agricultor con un John Deere, pum, pum, enganchaba el carro de combate, tiqui, 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 y yo decía, sí, sí, parece una película de Berlanga, coño. Claro, Estamos viendo lo que pasa que tractores llevándose un carro de combate. el ¿Esto qué es? invierno nos va a traer otra vez un escenario de guerra en el que vuelven a ser más importantes las armas de alcance que la infantería y el enfrentamiento en trincheras. Es decir, volvemos Yo, a los misiles que Ucrania no tiene, que siempre están llegando pero no llegan nunca. Y yo quería hacer énfasis, pero Alberto, ahora tienen aviones, ¿eh? Ya han sí, llegado aviones. Y sí, yo creo Ya, pero que llegarán. lo de... van a Y ser la llega, clave del invierno. Y luego Pero... otra cosa, la bueno, guerra empezó siendo una guerra de Primera Guerra Mundial, de trincheras y Segunda Guerra Mundial y tal, pero ¿habéis visto el protagonismo de los drones? bueno, a eso quería decir yo, poner énfasis en una noticia que no sé si habéis visto hoy. Eh, nosotros hicimos un programa en el canal hablando de los cambios que se habían producido en la guerra y de esta nueva dinámica ladrónica, chavales que con un joystick están matando, no sé si son conscientes o no, pero están matando y que había cambiado tanto la estética como la ética de la guerra y la ética Incluso la ética, y incluso la la épica. ética. Entonces, ayer Zelensky, el presidente Zelensky, condecoró como héroe de Ucrania a un chaval Muy joven, que tenía 400 bajas enemigas en su haber certificadas. manejando drones. Entonces, claro, yo hoy ponía un tuit. ¿De qué estamos hablando? ¿De un infante sideral? ¿De un piloto de un nuevo modelo de aviación? Pero ¿en qué guerra, salvo en un ataque aéreo, un ataque naval, pero por enfrentamiento directo, alguien elimina 400 enemigos? Es decir, este chavalín no ha recibido ni un salpicón ni un salpiconazo de sangre, ni ha oído su propio tiro, ni nada, pero ha eliminado un montón de enemigos. Esta es también la nueva guerra. Y Ucrania creo que es, como lo son todas las guerras, ¿eh? Pero es un escenario para la puesta en práctica de nuevos modelos de armamento, de nuevas... Bueno, esto estamos hablando de los drones, pero es curioso, con inteligencia se ha utilizado ya inteligencia artificial para seleccionar los objetivos más rentables, incluso mediáticamente. Sí, Se sí. está trabajando a unos niveles que tú dices, madre mía, Bueno, y escucha, estamos hablando de los drones aéreos, pero es la primera vez que hemos visto utilizar drones acuáticos. bueno, los navales, yo creo que Menudos, o sea, es que tú decías, me acuerdo que recordabas en el último programa que estando tú en submarinos todavía y haciendo en fin, una zona de control y tal, cuando te permite el comandante de la nave mirar, estabas viendo al barco que se hundió.
El crucero Moskva, sí, ¿Eh? era O el que sea, estaba allí en el fondeadero, ¿no? pero tú Es fíjate de lo que estamos hablando. Entonces el estamos hablando el destrozo en los blindados es tremendo. tremendo, Hemos tremendo. visto carros de combate con parrillas, con ya no saben qué ponerle para que no les fastidie. Pero el destrozo naval, no tenemos que olvidar que Ucrania, sin prácticamente armada, Bueno, ha, yo re- creo ha prácticamente carece rinconado. yo creo que carece de armada Sí, con gran potencial de ataque. Quiero decir que, pero ha eliminado a la gran flota del Mar Negro rusa. de hecho, tuvieron que salir de Tuvieron que salir por patas y por pata de allí. cada vez van más lejos porque le liquidan cada vez. Han llegado a atacarles en las dársenas. Han llegado a atacar a un submarino 2 veces. O sea, la primera vez lo medio inutilizaron y la segunda se lo cargaron. Es decir, Y la con el rémora general ha invierno, sido. Jorge, ¿no piensas? Bueno, hemos empezado con Israel, pero bueno, ya le damos Sí, cuando hacemos suba el una. vídeo pondré Israel y más cuestiones. De Exacto. Israel, Pero, sí no, pero me pregunto hay una yo, cosa que se nos ha olvidado y es eh, que yo creo que es muy interesante. Irán creó una unidad especial para atacar a los agentes del Mossad y la tenían trufada de tal forma que el propio jefe de la unidad era fuente del y los Mossad. O 20 sea, y los 20 que conformaron la unidad los terminó captando para el Mossad a todos. Y eso no lo ha Sí. reconocido cualquiera. Lo ha reconocido Ahmadinejad. sí, sí. O sea, vamos a poner en contexto esto. Es decir, ¿cuánta inteligencia, cuántas cosas habrán metido, cuántos bichos tendrán metido Israel en Irán? Yo creo que Lo tiene ahora, bicheado completo. para En mi la opinión. respuesta de Israel, lo que más miedo le dará en Irán es cuántos están vendidos. O Como sea, me, ahora el que le dicen, venga, tú eres el nuevo jefe de Hezbollah, los cojones. Yo me voy corriendo. a mí me comentaba ayer ayer no, desde ayer, estoy hablando con un diplomático, un técnico, no un político, un diplomático norteamericano que estuvo además destinado hace unos años en la Embajada de España y más o menos me contó lo mismo que me contó gente de la Guardia Civil, de las unidades centrales suyas de antiterrorismo, de la UCT, la UC2. Dice, hay momentos en que en Irán, o como pasaba, me lo contaba también la Guardia Civil, me lo contó del final de ETA, que ciertamente la Guardia Civil fue el remate, digo, operativo de ETA. Me decían, había momentos en que si habían 5 tíos sentados en la mesa, todos miraban para decir, ¿quién de nosotros es el terrorista? Porque estaban tan trufados está claro que Hezbollah está trufado, no, es un queso de Gruyère, Lo que queda. lo que queda, porque la Lo que operación queda de la dirección, vamos. la operación de los Vipers, eso se ha cargado todos los escalones comandantes, mando intermedio, se han cargado la cúpula de arriba, la más alta, Nasrallah. Entre otras cosas, el ataque de ayer de Irán estaba justificado en la muerte del líder de Hamas y en la muerte del líder de Hezbollah, contra el que habían intentado matarlo durante 30 años y lo consiguieron, pero así, pam, pum, en la misma operación prácticamente. Y ciertamente Israel, pues yo creo que todavía nos queda por ver algunas. Todavía nos sorprenderán cómo cosas. Todavía nos vamos. Yo estoy convencido de que nos va a sorprender. Pero te quería preguntar, en relación con Rusia, con el conflicto en Ucrania y la invasión de Rusia, llega el general invierno. Y hemos comprobado a lo largo de estos 3 años ya, que pronto hará, ¿no? Hemos comprobado que mal ha llevado Rusia que se ataque el puente que une a De Crimea. Kerch, el puente de Kerch. Exacto. El día que Ahí lo vea caer, voy a se hacer ha, una fiesta. se ha atacado 2 veces seriamente, pero curiosamente se atacó en 2 momentos donde había posibilidad de moverse por el territorio, no había un general invierno, ni siquiera teníamos la Raputitsa, o sea que había posibilidad de manejarse para recuperar el puente, ¿no? Pero yo me imagino que en pleno invierno
atacas líneas de suministros a Crimea y cortas ese puente por la mitad y, y los de Crimea tienen un problema. Los rusos que viven en Crimea y que se las prometen muy felices, yo creo que ahí podrían tener un grave problema, porque reconstruir el Pero yo, puente en primavera, en verano es una cosa, pero reconstruir ese puente en el pleno invierno, y quiero recordar, Jorge lo sabe mejor que yo, sin lugar a dudas, que las temperaturas allí no son de 8 grados sobre cero, no, no, son muchos grados bajo cero. Trabajar allí en esas condiciones es complicado. yo Yo creo creo que que es, la guerra del invierno por parte de Ucrania no va a ser desgastar muchas tropas más allá de los movimientos mínimos que tengan que hacer y demás, sino ser muy eficaces en la línea de Pero sí, abastecimiento y logística. eh, sí, sí, yo creo que el invierno, por eso Ucrania está pidiendo misiles con más alcance, porque es lo que voy a decir yo. lo que quieren es atacar tanto las bases de aviones desde los que se lanzan misiles contra sus posiciones, como todo el tema logístico en el que Rusia nunca ha sido un buen ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos nos dicen que Rusia rechazó el ataque alemán, obvian que lo hicieron apoyando logísticamente el Reino Unido y Estados Unidos a Rusia. Claro. Camiones, trenes, combustible, sin los... Recordemos que Rusia ha terminado hace unos años de pagar la deuda de guerra que tenía con Estados Claro. Unidos. Pero entonces, al final, Eso se paga. Ucrania ha hecho un ataque selectivo de todas aquellas almacenamiento de combustible, que es importante, Mucho. pero necesita atacar las vías férreas, necesita atacar bases dentro de Rusia y desde luego yo estoy contigo, el puente de Kerch es un objetivo prioritario. Pero vamos, tiene que partirlo por la mitad, dejando un ancho de 800 metros, que eso no se pueda reconstruir. Vamos, De, creo to- yo que esa es la... de todas formas, fíjate, Yo no soy, yo no soy aún, estratega militar, ni muchísimo menos, pero, aún, en fin, digo que yo atacaría líneas de suministro, atacaría la paupérrima logística que Rusia ha mostrado tener, que eso ha sido, en fin, para muchos ha sido una sorpresa, para mí fue una sorpresa. En el pasado ya sabíamos cómo actuaron, pero a mí me dijo un teniente general, y además retirado no hace mucho tiempo, que me dijo, Chema, los rusos son unos militares extraordinarios en los desfiles. Luego, en el teatro de operaciones hay que tener logística, hay que tener rotaciones, hay que tener, en fin, lo que se necesita para hacer la guerra. Dinero, 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 como decía Cicerón y como dijo Napoleón, pero sobre todo así establecer es. técnicamente una logística que tenga una sistemática, un método, un no sé qué, y que no se vayan quedando por el camino de esa logística nada al socaire de la corrupción profundísima, que si bien Ucrania la ha tenido y la tiene, puede tenerla todavía, desde luego Rusia tampoco se ha destacado por tener unos militares muy honrados. Desde la caída de la Unión Bueno, Soviética lo que hemos visto es un expolio la, la- completo. la corrupción es uno de sus grandes Hombre, males. Ahí está corrompido todo el mundo, nadie vive de lo que gana, sino de lo que ufana. ahí tenías a los de Wagner y a los de Kadyrov, o sea que esos son muy, De muy todas formas, simpáticos y muy respetables, no son. yo Sí, son sí, unos caballeros, unos caballeros. yo sí quiero apuntar que con todas las críticas a cómo son, que han demostrado muchas vulnerabilidades, muchas debilidades, pero sí han hecho una cosa bien, que es decir, yo creo que hay dos fases de la guerra. La primera es su servicio, su ejército, sus militares, ese hombre Gerasimov que tanto se habla de él, yo creo que es un completo fracaso, pero bueno, quieren Ya hacer no esa... está, o sea, ya no se le ve, Sí, sí, pero no se le ve. no se le Pero ve. No sé qué ellos habrá pasado con quieren, él, pero no se le ve. ellos quieren hacer un ataque relámpago para en 72 horas estar en Kiev. Eso no les sale porque son un desastre. Y hay que cambiar la guerra. Y se ven, en vez de en una ofensiva,
corriendo. Eh, y Una pensemos en ofensiva corriendo para atrás. atrás, sí, sí. Esto como la infantería, como decía un amigo mío de infantería marina, la infantería marina es la única que nunca retrocede. Da media vuelta y sigue avanzando. Exacto. Esto es lo mismo. Entonces yo Oye, eh, ya se lo comentaré yo a algún infante. Sabes que yo vivo muy cerquita te va a liar, ya verás. de nuestra escuela de infantería de Marina. Entonces ellos se equivocaron, corrigen y pasan por varias fases, ¿vale? Y corrigen gracias a un general que después cae en desgracia, Desgracia. que es Surovikin, que es el que determina, Surovikin, que su apodo era el carnicero, que venía de Siria, Sí, sí, que ese había estado ganando, sabía lo que peleando duro. hacía. Y sabiendo lo que hacía y en Siria, ofensivamente y tal, determina que es mejor salir corriendo que perderlo todo. Entonces, corren hacia el río Dnieper y forman la barrera del río, que los militares sabemos lo difícil que es cuando pones agua por medio llegar al otro lado. Eres un blanco fácil siempre. Y o tienes mucha artillería para batir las posiciones y obligar a replegar las posiciones cercanas al río, o tú no eres capaz de cruzar ese río nunca. Bueno, pasan por una fase en la que los ucranianos se estampan contra las defensas que este hombre establece y de ahí pasan a la ofensiva, ¿no? Pero en todo este proceso sí hacen una cosa que está muy bien hecha y es que ellos empiezan desde el Donbass y siguen bajando Gerson, Zaporozhye Mariupol. y y hacen algo que económicamente es tremendo para Ucrania, que es que la dejan sin salida al mar. Para Ucrania tener salida al mar es vital, No, es que si no, porque si no están muertos. Es decir, sus productos agrícolas son competitivos si puede llevarlos a un puerto cercano y sacarlos por mar. Si los tienes que sacar en camiones y demás, encareces tanto el producto que no será competitivo. Y les han dejado sin salida al mar. Y yo creo que esta es la baza. Yo creo, Chema, que el general invierno va a tener dos cosas: la dificultad de las operaciones militares y el intento de negociar una paz. Algo que Trump parece que ha virado. Si nos fijamos, Trump hablaba peste de Zelensky y sin embargo ahora le recibe y dice que hay que terminar con esta guerra. Sin duda es su gran baza. Es sí, decir, sí, él, en ese histrionismo que le caracteriza a Trump, dice, el primer día que yo esté, a las 24 horas se ha terminado la guerra y, y, allí, y si termina con la guerra se convierte en el líder del mundo. también del mundo, ¿no? Pues yo, Entonces, mira, pienso que es mucho más posible que en el esfuerzo político China quiera dar una imagen de que, además de que peleamos por ser el hegemón, podemos resolver estas cuestiones. Me inclino, es una hipótesis que lanzo y una deducción y poco más. Esto no deja de ser más que una opinión personal. Eh, yo creo que China en esta situación podría haber jugado una baza. Ojo, recordemos las manifestaciones chinas. Su postura es que cada uno a su tierra y que se respeten las fronteras que había, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a ver qué pasa. Desde luego, tal como está la cuestión, no vamos a ver un final de la guerra inmediato, salvo que entre un proceso de negociación muy en fin, que sea convincente. Y el hecho de que Rusia, la segunda potencia bélica del mundo, lleve 3 años intentando conquistar Ucrania y después de las primeras posiciones más o menos asentadas, eh, prácticamente los frentes no se mueven mucho. Ahora, eso sí, tenemos una cosa, que es que yo también te quiero preguntar, Jorge. Esa intromisión, esa meterse dentro del territorio ruso en la zona, en en el Kursk, oblast de Kursk, claro, la gente ha de saber que en Kursk
es un sitio mítico, ¿no? El campo de batalla de carros de combate más importante que se ha visto hasta desde que existen los carros de combate se produjo ahí. Claro, mucha gente, bueno, pues se han metido ahí. ¿Por qué se han metido ahí? Bueno, es que ahí hay una central nuclear. Nuclear. Pero es que además están los dispositivos estratégicos de distribución de uno de los gasoductos. ¿Qué va a pasar? Porque solo van a penetrar hasta donde están en curso o van a hacer alguna penetración más en paralelo para evitar un embolsamiento o poder responder a un intento de embolsamiento de... Yo creo que en Kursk hicieron una sorpresa táctica que fue esa irrupción, pero que la irrupción, primero, importante, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se invade territorio ruso, la Sí, primera ¿verdad? vez. Ciertamente. Entonces, como imagen es muy importante. Y a los rusos les habrá impactado eso. Y a los rusos les ha impactado. Segundo, han conquistado territorio ruso. Ante una posible negociación, pues también es una baza de cambio. Es decir, Claro. nosotros tenemos este territorio y vosotros tenéis territorio nuestro, a ver cómo jugamos. Y lo peor para Rusia, el factor sorpresa al que ellos aludían al principio, ¿no? Porque no teníamos muchas tropas en la zona, entonces ha sido fácil que entren y tal, pero la reacción es que es que no ha habido reacción. Es verdad que se ha parado esa incursión, como era lógico, Bueno, no vas a seguir profundizando, porque si tú pero, profundizas, los blancos los pero, debilitas, eso está claro. pero ellos no han sido capaces de tener una contraofensiva y recuperar ese territorio. No, Con lo no. cual vuelven a mostrar debilidades que podría ser que intentasen sorprenderles en otros lugares, ¿no? Y por lo de pronto ya les ha obligado a mover tropas. Yo creo que estamos enfrentando algo que es, eh, que está claro, que es Rusia ha vuelto a las tácticas de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, y Ucrania, entiendo que por instrucciones, por entrenamiento occidental, antepone a eso los movimientos rápidos de tropas, las unidades que se desplazan muy rápidamente. El ruso es como un mastodonte, es lento, y estos movimientos rápidos no los puede asumir. Entonces, Una de las poblaciones que cuando empiezan a penetrar en Kursk, el otro día hablaba con un militar de los que sí han dirigido fuerza en combate. los que se han manchado las botas. Sí, sí, los que se han manchado las botas, pero en combate, dirigiendo acciones y tal. Y me decía una cosa, dice, fíjate lo que supone utilizar el engaño. Dice, eso lo aprendimos con Sun Tzu y lo tenemos en fin, en un montón de escuelas. Pero imagínate lo que es que de pronto vean unidades ucranianas en tal aldea, en tal pueblo del Oblast este, ¿no? Y dejan ahí tal. Y de pronto dice, es que esa misma unidad, ese mismo grupo de blindados o de todoterrenos y tal, los están viendo pum, 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 en 6 aldeas. La impresión que da es que vamos a coger la escoba y a echar a correr porque estos tíos han metido hasta la cocina en esa región, en esa provincia o en ese oblast o como se le denomine, ¿no? Yo estoy pensando que fue una jugada y yo creo que ahí hay mucho de este entrenamiento que han estado haciendo en los diferentes países de la Unión Europea, que no dejan de ser países de la OTAN, por otro lado. Sí, yo creo que Son movimientos muy rápidos y tal. claro, la guerra de los movimientos contra la guerra de fronteras, ¿no? Iba a decirte antes que si alguien quiere seguirlo, yo lo recomiendo. Hoy actualmente es el jefe del departamento de liderazgo del Ejército de Tierra, el coronel Pedro Erice. Pedro Erice es un crack. Y ese tiene las botas manchadas de Ese, barro de varios lados. ya te digo yo que sí.
Lo Esas admiro son mucho. las gentes tremendas. Pero Mm. bueno, en lo que estamos de la guerra, yo creo que hay algo que es evidente. Es decir, nosotros cuando empezó la guerra veíamos a un soldado ucraniano y parecía un soldado soviético. No lo parecía, lo era. Hoy vemos a un soldado ucraniano y su equipación es occidental. Parece un soldado de la OTAN, ¿no? Mm. Y lo mismo ha ocurrido con las tácticas. Es decir, no olvidemos que estamos entrenando a unidades del ejército ucraniano en toda Europa. En Sí, sí. España llevamos unos cuantos ya, unos cuantos cientos o miles de soldados entrenados. Y en Reino Entonces, Unido, y en claro, Alemania, y entonces en están Francia. entrenándose con metodología y tácticas de la OTAN. Y eso también es importante para ellos. Ucrania, el problema que tiene es un problema que no se puede meter en una guerra de desgaste por una razón lógica. Estamos enfrentando a un país de 140 millones de habitantes contra un país que ahora mismo tiene 30, entre los Em, que se han ido los caídos en combate. Entonces, claro, Ucrania no puede mantener durante mucho tiempo un enfrentamiento y pérdidas similares. Tienen, Yo creo que es lo que busca Rusia. Bueno, yo claro, sigo mandando gente que muera. a la carnicería, ¿Por qué? Porque lo a la importante es picadora. la nación, y a mí las personas estas me importan tres pepinos, los tengo que sacar de la cárcel, los saco. O sea, es igual, yo los mando. El que tiene un papel en la calle que usted fichaba la guerra, etcétera. Y claro, Han, eso sí lo puede soportar Rusia. han hecho Rusia no. ataques en las trincheras, ataques frontales con infantería, con bajas de miles de personas. Pero les da igual, a ellos eso para ellos es una picadora de carne que volvemos a lo mismo. Esto es lo que queremos tener nosotros. No, Alguien no. que diga que mueran 1.500, pues que mueran 1.500, le demos un saco. Es la antítesis del ejército de Israel. Sí, chicos, exacto. La antítesis. El si ejército queréis de dejamos... Israel. Sí. Bueno, pues hemos empezado con Israel, y la última palabra que ha dejado dicha Jorge es Israel, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a lo que van a pasar en los próximos días, horas, días o quizás semanas. Habrá respuesta, y yo creo que la próxima vez que nos encontremos será precisamente porque se haya producido algún acontecimiento de la naturaleza o de la gravedad que lo de ayer. Bueno, que lo que intentó Irán ayer y que no consiguió. Desde luego no. Si esos 200 cohetes caen en donde tienen que caer, y con la gente en sus casas, 8 de la tarde, la gente en sus casas y tal, pues imagínate, seguramente hoy estaríamos hablando de una catástrofe absoluta. Son 200 misiles balísticos con unas capacidades tremendas. Y sin embargo, pues eso, ¿no? Volver a poner de manifiesto o aprovechar esta ocasión, que al fin y al cabo eso sí que es a lo que me dedico, volver a poner de manifiesto a todos los que nos estén viendo la diferencia que hay entre un país que se preocupa de que la gente, sus ciudadanos, tengan una cultura de la seguridad y además obren en consecuencia y se disciplinen y demás, porque si en España hay un terremoto, o cae una bomba porque se ha caído de un avión, aunque sea accidentalmente, la gente no sabe qué tiene que hacer. No sabe lo que Bueno, tiene que hacer. ese Por lo tanto, ataque tener una sobre. cultura de la seguridad y una cultura de la defensa en Francia se da en los institutos. En España no, porque eso, que hacemos hablando de la defensa y de la seguridad. Oiga, pues si hablamos de la justicia, de la educación, de la sanidad y de tal, Pero la seguridad y la fíjate, defensa forman parte de la vida del país. pero fíjate, Chema, cuando hablamos de difusión, de divulgación, cometemos siempre el mismo error, que es consideramos que el lugar de divulgación es la universidad. Pues Hay que empezar no, antes, hay que empezar en los institutos, en los colegios, en la ESO, porque exactamente. el fontanero también tiene que tener cultura de defensa, no Todo el solo el mundo, universitario, todo el mundo. todo el mundo. Entonces, al Suiza es un país final, neutral, todo el mundo tiene su arma, todo el mundo pasa por un periodo de instrucción, todo el mundo sabe los planes de autoprotección, tienes tus planos, dónde están los refugios, qué hay que hacer si pasa algo. Es Suiza. y, Nosotros, y y nosotros que somos un país
que ha sido guerrero, que tiene ejército, que tiene no sé qué tal. No tenemos una población formada para su autoprotección. Es absolutamente... Y tenemos una protección civil. En Irán, perdón, en Israel le llaman, tienen un comando que se llama Comando para la Defensa Civil. La defensa civil es como también se llama protección civil en Latinoamérica, defensa civil. Pues esa defensa civil, lo que en la guerra civil, antes de que se creara, después de la Segunda Guerra Mundial, la protección civil, en España, pues tú te vas a los refugios de la guerra antiaéreos de Cartagena, que están tematizados, es decir, que se pueden visitar tal y como estaban durante los bombardeos de los aviones y demás, y ves allí los manuales de la defensa pasiva, que se llamaba, defensa pasiva. Y la gente que trabajaba en la defensa pasiva sabía dónde estaba el aljibe para sacar agua de tal refugio, se ocupaba de enterrar a los muertos para que no hubiera infecciones. Todo eso es también cultura de seguridad y defensa. Y por lo tanto, yo creo que este es un entorno en el que hemos hablado de muchas cosas, pero hemos hablado sobre todo, y hemos empezado por ahí, y yo pues terminaría aquí diciendo que, oiga, si ayer no murieron miles de israelíes, fue gracias a esa cultura de seguridad, a tener una sociedad muy consciente de esta materia, de la seguridad y la defensa, un país donde los hombres y las mujeres hacen el servicio militar y no de un año. Los hombres 3 años de servicio militar y las mujeres 2 años de servicio militar. Bueno, tenemos que tomar conciencia de que el mundo se puede complicar mucho y muy rápidamente y debemos de recuperar un poco el valor de la responsabilidad y el compromiso con el resto de nuestros conciudadanos. España somos la suma de todos de todos los que vivimos aquí y de todos los que nos sentimos honrados con una historia maravillosa, por mucho que el señor López Obrador, ex presidente ya de México, Bueno, por cierto, López Obrador, ya los apellidos ya nos dicen mucho, pero López Obrador era nieto de un guardia civil nacido en Mallorca, que destinaron a Cantabria, que se casó con una mujer de Cantabria, y es nieto de un matrimonio compuesto por una mujer. que abrimos otro melón. ¿Eh? Que abrimos otro melón, otro tema. Bueno, No, no, pero bueno, con eso terminamos. yo Con eso terminamos. solo Jorge, por, Bueno, ahora ha ido lo mejor de cada casa de España, que bueno, por supuesto, el jefe de Estado tal, y me parece coherente, si tú faltas el respeto al jefe de Estado, le faltas el respeto a España. Pero bueno, hemos mandado lo mejor de cada casa para allá. O sea, por mí como si se quedan allí, estos que han ido. Los de Bildu, todos estos que se queden allí. Nada colado. no, La primera vez que le he oído decir que es española es Jorge, para decir que es para pedir disculpas. No me jodas. Jorge, si puedes cerrar, por favor. yo Tú has empezado, tú cierras, tú tienes la culpa. para reforzar un poco lo que ha dicho Chema, eh, solamente decir que ese ataque, si se hubiese producido sobre nuestro país, tendríamos miles de muertos. Ya lo veo. Ya lo veo. Esa es la diferencia. Sí, señor. Entonces, deberíamos de trabajar en esto y sin personalismos, que el problema de España es que cuando queremos divulgar, empieza a decir, no, el que tengo que divulgar soy yo, el coronel, no, yo el general, no, yo el otro, no, los civiles no, y al final uno por otro la casa sin barrer. Eso lo tienen que hacer civiles y militares. Es una cultura propia de la cooperación cívico-militar. No hay más. Eso es así. Así es, pero bueno. Bueno, Bueno, pues nada, Alberto, ¿cuándo nos vamos a Pues, cenar? cuando nos vamos, pues bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo día. Nos vemos el próximo día. Adiós. A ver si hablamos de cosas, yo que sé, de gastronomía, por ejemplo, de Zamora o algo de eso. también vale. Adiós. Hasta luego.